cada familia tenía un sello personal. Cada familia tenía el emblema, su vino era el emblema de su familia. También poner en valor de nuevo a las familias tradicionales. Eso hacía que tuviera mucha demanda. Por eso se dice que el vino de la costa es el vino del obrero. No porque fuera barato, sino porque era el obrero del frigorífico que compraba el producto que lo remitía a su familia de origen. Y que fue el vino de la costa el producto que consumían cuando se juntaban a comer o tenían los pocos momentos libres de reencuentro. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo mar. Y aquí mi río el pescado moja su vuelo, como si fuera un pañuelo que Neró lavando está. Bien, después de la Primera Guerra Mundial empieza a venir gran cantidad de inmigrantes. Y estos inmigrantes traen pocas cosas, casi nada. Los italianos, los portugueses trajeron cosas que les recordaba su historia. Y entre esas cosas trajeron esta cepa de uva americana que se llama Vitis labrusca. Que los traían clavados en las papas para que no pierda humedad. Y por eso todas las quintas tenían su parral, pero no eran grandes dimensiones de uva, sino que se usaban en las galerías para sombra y demás, y el italiano agarraba, lo podaba, lo trabajaba y con esos pocos kilos que sacaba hacía el vino de consumo familiar. Pero ¿qué pasó? Estábamos en un momento en que Argentina recibía cualquier cantidad de inmigrantes. Teníamos los frigoríficos que entre el Swift y el Armour tomaban 10.000 personas trabajando todos los días. Que las familias italianas y portuguesas, incluso mis abuelos que eran bielorrusos también preparaban fermentados, no de uva sino por ahí de ciruela. ¿Qué pasó? Llegaron acá y empezaron a extrañar un montón las cosas que hacían allá. Hagámosla. Porque ni siquiera vivían ni trabajaban de lo que hacían allá. Digo, un segmento por ahí que tuvo un poco más de suerte, sí, se ubicó en la zona rural y empezaron a trabajar la tierra, pero la mayoría no. La mayoría terminó trabajando en industrias, en turnos rotativos de 8 horas, 12 horas metidos, y productos como el vino los remitía a su lugar de origen. Y muchos de los que trabajaban en los frigoríficos tenían familiares o conocidos, gente del pueblo que estaban en la zona rural. Y les empezaron a pedir vino de la costa. Entonces el italiano, que se dedicó siempre a la horticultura, empezó a recibir más ingresos de la producción de lo que vendía de su vino que de lo que le pagaban por los tomates, lechuga y las hortalizas en general. Y además de todo eso, esta variedad de uva resistía las crecidas de río, que no era poca cosa. Entonces, ¿qué pensó el italiano y el portugués que lo movía la villuya? Dijo, bueno, yo tengo mi quinta, se inunda la mitad, no puedo producir nada que pueda comercializar, y si se banca la uva, empiezo a plantar uva en el bajo, sigo trabajando de horticultor para las hortalizas y me gano un extra. Por eso, en un periodo de 8 o 9 años, la producción de vino de la costa creció exponencialmente. A medida que crecían la mano de obra de los frigoríficos, había muchísima más demanda y ya no compraba el mismo vecino. Ya en la Nueva York había 14, 15 fondas, bares y lugares. Incluso en la Isla Paulina venían 3.000, 4.000 personas por fin de semana. Entonces, nada, de esas poquitas parcelitas con uva pasamos a tener 140, 150 hectáreas implantadas. Wow. Sí.
esas viajeras novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí mi río espejo muestra su vuelo. De eventos que conllevan a que hoy la isla Paulino sea isla Paulino. Bueno, por una de esas cuestiones se centraliza. La idea de Eduardo Rocha era crear un puerto único, monitoreado y que sea de fácil acceso. Que lo hace fuera del movimiento natural del río. Hoy por hoy el canal de acceso tiene dragas continuas porque la sedimentación es altísima, ¿sí? Porque está como mal orientado a las corrientes. Puerto de la Plata se hace a pico y pala y se toma gran parte de presos y inmigrantes que recién llegaban. ¿Sí? Entre esos inmigrantes que recién llegaban estaba Paulino Pagani, un siciliano, que era capataz que lo toman como capataz. Una vez que se termina de hacer el canal de acceso Puerto de la Plata, la empresa que era Doc de Tránsito, la encargada, el puerto le paga con una lonja de tierra en Isla Santiago Este, en este sector de acá. Esta empresa arrendaba las tierras, Paulino Pagani se instala. Y como buen italiano, lo que mejor sabía hacer era la gastronomía. Entonces abre un pequeño restaurante de pastas. En ese momento, Berisso era un lugar donde hoy por hoy hay 17 colectividades. Era una inmigración constante y seguida durante todo el año, con un desarrollo de lo que era la industria frigorífica. ¿Sí? Este flujo de inmigrantes que los toma por mano de obra los frigoríficos hace que haya una necesidad de pequeñas escapadas de la ciudad a la zona más rural. Así que bueno, nada, tenemos un contexto donde la Primera y Segunda Guerra Mundial hace que un montón de inmigrantes vengan para esta zona. A su vez, esos inmigrantes que venían de localidades distintas, hablaban distintos idiomas con otras distintas culturas, y para organizarse empezaron a concebir esta cuestión más comunitaria de las colectividades. ¿Sí? Esas colectividades tenían la misión fundamental de darle como pequeños préstamos a los que estaban trabajando y demás para que pudieran comprar sus lotes, sus casas, servían como centros de salud y a su vez de esparcimiento. Hoy lo que ustedes ven acá como este pequeño lago era la pista de baile de la isla Paulino. Esta pista de baile está compuesta por baldosones gigantes, como no se ven, y que cada uno lo hizo una colectividad en particular. Me muero de amor. O sea, toda la pista era comunitaria y después se turnaban entre ellos para hacer los picnic en Isla Paulino, y tenían sus calendarios y eran las fiestas de los italianos y venían todos los italianos, los de los rusos, los bielorrusos. Por otro lado, empezó a haber mucha producción frutícola y estos pequeños restaurantes y hotelitos que se iban abriendo necesitaban cargar y descargar mercadería. Bueno, vamos a volver al sistema histórico del vino de la costa. Viene con los inmigrantes, la variedad de uva, básicamente con los italianos, sicilianos y algunos portugueses. Se implanta acá, se desarrolla la industria vitivinícola. Hasta el año 45-50, Berisso tiene 120 a 140 hectáreas implantadas, con una producción anual de 1.200.000 litros. ¿1 millón? 1.200.000 litros. El río espejado muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se amaja sin cesar. Y después hubo un evento en abril de los años 40 que fue la inundación del 40. Esta zona estaba tapada por completo. Toda esta zona, el restaurante de Paulino Pagani lo tira abajo, y después bueno, se cuenta que con parte de esas maderas que bajó las aguas y se empezó a reconstruir muchas de las casas con los sobrantes que había por todos lados. Pero dejó una marca muy grande en la población. Claro. Muchos de esas personas que
vivían exclusivamente de la quinta. Ya para los años 40 habían podido comprarse algo en Berisso, tenía alguna propiedad. Los que no perdieron todo, porque en los años 40 todavía en Berisso no había bancos, entonces todos los capitales los enterraban en las casas o los invertían en tierra, más que nada en italiano. Los que lo habían invertido en tierra se fueron a vivir a la ciudad. Y ahí empieza otra historia en la isla. Empieza la historia de los medieros, que ya no son las personas, los primeros inmigrantes que tenían todas esas ganas de crecer y avanzar y transformar el territorio a lo que ellos recordaban de sus tierras natales. El mediero es una figura bastante siniestra, que lo único que le importaba era lucrar de la tierra sin invertir demasiado. Y ahí empieza el desastre. Y es básicamente eso, porque cambió la visión del territorio, de cómo vivir con el territorio. Un signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Vea paisano, yo anido entre pajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre. Empieza a caer la producción, pero por una razón fundamental. Las familias que vienen de la agricultura se dan cuenta que trabajando en industrias se aseguran un sueldo mensual, llueva, truene, crezca el río o no. Claro. Y los quinteros, con esta cuestión italiana y demás, no querían que los hijos sigan cultivando la tierra, porque veían mejor el hijo médico, el hijo abogado, el hijo trabajando en las empresas. Entonces, culturalmente, el crecimiento hacia la familia lo veían afuera de las quintas y no en las quintas. Eso produce un despoblamiento de toda la zona rural. Porque se van a estudiar, se van a trabajar, se aseguran el sueldo mensual. Y por otro lado, en la zona de Berisso, La Plata, hay mucha demanda de mano de obra en todo el desarrollo que tiene Ensenada, de YPF, astillero, de todas las metálicas, que empiezan a chupar mano de obra de acá. Por otro lado, la venta de los productos cada vez sean más difíciles, se quedaban los viejos y el vino cada vez sean más, se estoqueaba menos, se vendía menos, cerraron los frigoríficos, empezaron a achicarse los frigoríficos, cada vez menos gente, hasta que llega el remate de la muerte del vino de la costa, fue la ley de vinos. La ley de vinos dice básicamente que solamente es vino lo que viene de las variedades vitis viníferas. Nosotros somos vitis labrusca. Entonces, a partir de ese momento que salió la ley de vino, esta no era imagino. no éramos vinos, estábamos ilegales. Claro. Teníamos una oficina del Instituto Nacional Vitivinícola acá en La Plata, la cerraron. Y antes de cerrarla venían los inspectores y te cortaban los viñedos porque estaban prohibidos. Y después, bueno, tenemos este decaimiento, llega a los años 90 con la crisis y demás de esa producción. La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales empieza a hacer un estudio y de esos 2001 fue, de esos relevamientos que se hicieron, de ese 1.000.000 de litros que tenía Berisso se elaboraban más o menos 850 litros anuales. Y en ese proceso también las quintas se abandonaron, se perdió mucho el sabor hacia el vino porque recién algunos de los nietos empiezan a volver a la producción más familiar, pero no vuelven ni siquiera por una cuestión rentable, vuelven por una cuestión afectiva. Afectiva, claro. El vino de la costa tiene mucho de eso, del arraigo afectivo. Sí. Y nada, llega el 2002, 2003, las facultades abren un poco, se pueden elaborar un poco más en extensión acá, el municipio hace un reconocimiento a las familias viñateras y se dan cuenta que tenía un potencial terrible para el desarrollo local, y ahí se empieza a reactivar un poquito. Pero bueno, fue un proceso de varios años. ¿Por qué? Porque la quinta estaba abandonada. Una planta de que uno la pone en Sarmiento hasta que salga la producción te pasan 4 o 5 años.
En ese interín había que recuperar el saber de hacer el vino. Imagínense una matriz de los que sabíamos que quedaban vivos, italianos viejos. ¿Cómo van a compartir el hacer el vino con gente que no era de la familia? Como se laburó mucho, se logró conformar una cooperativa vitivinícola, cooperativa de vino de la costa. Ahí se trabajó con desarrollo social, se bajó financiamiento para empezar a hacer una pequeña bodega, establecimiento de elaborador, no llega a ser bodega. Y a su vez, Luis Stangati, que fue secretario de producción del municipio, se le ocurre empezar a hacer la fiesta del vino de la costa. Es cierto, eso es un laburo fino de la facultad, un laburo fino del municipio, pero lo que hizo que cambiara esa zona de excepción fue la fiesta del vino. ¿Por qué? Porque en el primer año fueron 2000 personas y se vendió todo el vino que se vendía. Igual fue un trabajo intenso desde el sector productivo. Bueno, la fiesta del vino hizo que se pasara a envasar en Dama Juana y posteriormente en botella de 3/4, y a eso se le ponga una etiqueta que tenga un nombre, que se fuera a hinchar las pelotas al Instituto Nacional de Vitivinicultura para que haga el análisis de vino como vino casero, que se tenga el productor registrado en el INB. Claro, todo eso conllevó a un montón de formalización del proceso de elaboración. La fiesta de 2000, la última que organicé fue el 2016. Fiesta de 2016 vino de la costa, 120.000 personas. En 2015, 2014, 2015 se salió la resolución, pero ahí en ese momento estábamos con 90.000. Imagínense, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que fue el que dijo, la ley de vino está, ustedes son ilegales. El municipio hace con los productores, hace una fiesta que es convocante, que viene gente, una fiesta que era conocida a nivel provincial, no les quedó otra. El impacto de un evento donde se comercializaba tanta cantidad de vino y en 2 días y explotaba, dijeron, o la clausuramos o Vamos con ellos. Sí, sí, sí. acompañamos. Claro. O somos los malos o somos los buenos. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí sale esa resolución. ¿Qué pasó? Salió la resolución, o pudimos decir a lo que nosotros llamamos vino, legalmente decirle que era vino. Era bien. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo. Empecemos a hablar de de espacios. En las quintas familiares, las unidades productivas no son mayores a 2 hectáreas, 2 hectáreas y media. ¿Sí? En esas 2 hectáreas y media la producción es variada. Según sea alto o bajo el terreno más en esta zona. Hay producciones simultáneas, como lo decíamos hoy con la ciruela y con la uva. Después tenés producciones de invierno, como son los cítricos. Los cítricos en esta época empiezan ya a madurar las naranjas, mandarinas, en un mes más los limones. Entonces te permite tener una secuencia productiva a lo largo de todo el año. Y volvemos a lo mismo, porque el costo de mantenimiento para una sola producción se hace elevado. Si vos no mechás con otras producciones que te permitan seguir facturando durante todo el año, se hace muy difícil. Y más con el costo de los insumos. El costo de insumos ha subido muchísimo, muchísimo. Hablando de costos de producción, todos los insumos que se usan en el viñedo generalmente se tienen en la quinta. El año pasado empezamos a usar esas cintitas esos nylon para atar el viñedo, que son biodegradables, en 2 años, 1 año y medio se desarman. Pero históricamente se usa el mimbre. Sí. Claro. El mimbre vos lo cortás, lo doblás y te queda y se endurece y de año a año y tiene costo cero. O el junco. ¿Sí? Y después para sostén se usa la caña, que también las ramas de acá de la zona. Este viñedo tiene características particulares,
que no lo va a ver en ningún lado ni de la provincia de Buenos Aires, que se hace solamente en Berisso. ¿Qué nos pasa a nosotros? Esta es una quinta que está alta, no tenemos, el ingreso de agua es muy poco frecuente, pero sí la napa está acá nomás. Eso hace que la tierra esté mayoritariamente húmeda. El viñedo, cuando está en producción, pesa bastante. Para sostener la estructura se empezó a usar palos sulfatados, palos curados, pero a medida que crecía la planta no daba la estructura y los volteaba o se podrían en la base. Entonces era un problema, porque una vez que vos tenés toda la carga de fruta y se te desploma la estructura, no lo recuperás más. Por eso uno de los viejos dijo: no, usted está haciendo mal, ¿por qué no usan postes vivos? Entonces se plantan árboles vivos, se planta esto cuando una estaquita, cuando se hace un viñedo, se pone esta estructura en B, Sí, la contención. se pone un clavo en el medio, entonces empiezan a crecer y se fusionan. El árbol hace que no sea un punto fijo lo de peso, sino todo el sistema te hace de soporte. Claro. Y No se pudre. Transversal, claro, no se pudre. Lo único que tener es Hay que podarlo y mantenerlo. podarlo y tiene una vida de algunos años. Después, cada 5 o 6 años te deja reemplazarlo porque el mismo, según la variedad de árbol, el mismo alambre si no lo absorbe, te muerde la corteza y se seca. Pero en algunos prenden bien y le duran un montón de tiempo. Este viñedo es un cuarto de hectárea, por cuarto de hectárea van alrededor de 300 plantas. Sí, hace 3 por 5, 1500 kilos de uva de base. De esos 1500 kilos, por cada salida que se hace son 20 cajones, más o menos, que deben ser 250 kilos. Saca eso, 250 kilos por tanda. Bueno, cada planta te da entre 6 y 10 kilos de uva. De esa uva se selecciona la mejor y se pasa al proceso de bodega. Pero el factor de conversión es 1.4, 1.5 más o menos. O sea, de cada kilo de uva sacas medio litro de vino. ¿Sí? Y eso te sirve para tener un poco de dimensión del volumen de la bodega. Kilo de uva, medio litro. Este es un galpón que se pensó para hacerlo bodega. Cuando lo empezamos a imaginar, empezamos a pensar en la rentabilidad. Un emprendimiento hoy por hoy vitivinícola sin turismo no funciona. Claro. Entonces se pensó como bodeguita en la parte de abajo y dijimos, bueno, si lo largamos un poco más y hacemos un entrepiso, podemos hacer un salón para hacer degustaciones, Claro. o catas, y esa fue la idea. Entonces y después, bueno, se hizo una jornada colectiva, estuvo muy buena, de recuperación de saberes, y el material también salió de esa jornada, usar la chapa y las palmeras de postes de luz, que eran mucho más fáciles de traer y ensamblar que madera de escuadrilla, creo. Tal cual, que fue un desafío. Traer estos cosas por el río. Sí, ¿no? ¿Cómo lancha, sí. Pero se tiran al agua. Ah, Vos los tirás al agua, flotan, traes. los atás al costado de la lancha y los traes. Y después los pusimos acá y Con acá una con un barcaza. malacate. Claro. Sí, Y con un malacate lo subimos. hacían en los Eh, ríos. Vos para hacer el vino necesitas moledora, Moledora. moledora despalilladora, que eso rompe el orujo y le saca el cabito a la uva, por un lado. Una vez que terminas de molerlo, van a tanques de fermentación, que son tanques de 200 litros, los que comúnmente se usan son los de fibra de cemento, Sí. que tienen una primera fermentación Salute. aeróbica. ¿Sí? Bueno, tienen la primera fermentación, que es en tanques de 200 litros, generalmente según la producción. Varía la cantidad de
tanque según lo que vos quieras hacer. Para una producción chica como esta necesitas 3 tanques de 200 litros para hacer la primera fermentación, que es una semana que se hace un pie de cuba, o sea, se le echa un poco de azúcar, un poco de la borra, se bazuquea, se mueve, se oxigena. Una vez que pasa la semana, que baja la temperatura del vino, se estabiliza también la fermentación, se pasa a tanques adentro y todo lo que queda del orujo se va a la prensa. Sí. Se prensa, se saca ese líquido que es lo que le va a dar después el color al vino. Y se pasa a tanques herméticos ya. Y después de, ya estamos 4 o 5 meses, donde empieza a hacer frío, termina de vinificarse el producto. De este vino base se puede hacer una segunda fermentación y sacar los espumantes. Y eso cuando lo pensamos como un galpón comunitario. No se pensó solamente en el uso mío personal, sino en los productores vitivinícolas. Claro. Bien. Con eso podés hacer, te da capacidad para hacer 200, 300.000 litros de vino fácil. Con ese 300.000 litros. Wow. Bueno, es el mayor espacio que te ocupan los tanques. Claro. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río... Una antropóloga amiga me decía que la isla Paulino tiene esta particularidad, que los objetos pasan de dueño pero no se van de la isla. Entonces todo se transforma y queda Qué bueno. acá. Queda Se acá. cambia, pero está acá. El vino de la costa es el vino del recuerdo, es el vino de la añoranza, de los inmigrantes, Claro. de la llegada. O sea, uno lo toma el vino de la costa y toma... Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene.